Muy bien, 9:27, seguimos hablando de política, de elecciones, pero por supuesto ahora de la configuración actual del Congreso de la República. Nos acompaña el señor Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Gracias, como siempre, por estar en 7.3. Bueno, no podemos dejar de preguntarle cómo ve el proceso. El procesamiento de las actas está tomando más tiempo de lo que los peruanos quisiéramos ya tener al 100%, ¿no? Sí, buen punto lo que señalas. Más tiempo de lo que los peruanos y peruanas quisiéramos, pero en realidad no más tiempo de lo que se preveía. Por eso es que el mismo domingo Transparencia dijo, esperemos los resultados hasta el final. Sabíamos que iba a ser un resultado ajustado, que se iba a medir voto a voto. Así habían venido las encuestas. Normalmente las segundas vueltas tienden a ser muy ajustadas, tal vez no tanto como esta. Pero esta es única. Esta es particularmente ajustada, sí, efectivamente. Hay cosas que el jefe de OMPE, el doctor Pucho, ha explicado bastante bien. Y es que se tiene que esperar a que lleguen las actas de todos los lugares. ¿El BRAEM está pendiente? El BRAEM está pendiente, que es una zona importante. Y las actas del extranjero que empezaron a llegar anoche, no es que vienen, no es que uno las pueda enviar, ojalá fuese así algún día, escaneadas y por internet. Es que tiene que venir un funcionario de cada consulado que tiene el Perú alrededor del mundo y traerlas en físico. En físico, así y entonces recién empieza a el procesarse procesamiento de las... Es muy diferente el escrutinio del procesamiento, así ¿no? es distinto. Para un poco para ubicarnos. Sí, claro, el acta puede estar ya escrutada y saber el resultado, pero para que OMPE lo ingrese al cómputo es otro tema. Y luego están las actas que han sido impugnadas en las mesas y que OMPE las envía a los jurados electorales especiales para que allá posteriormente ya la autoridad electoral determine si la validez o no de esa acta, ¿no? De manera que hay que esperar con calma, hay que esperar Nos con han pedido serenidad. mucha calma los peruanos, tanto el jefe de OMPE y los propios líderes, ¿no? Los propios líderes, tanto Pedro Pablo Kuczynski como Keiko Fujimori, invocan a tener paciencia Hay y una calma. cosa, María Jesús, que yo quisiera comentar, y es que Transparencia ha destacado observadores al centro del cómputo. Estamos ahí desde anoche y hemos podido verificar que tanto Fuerza Popular como Peruanos por el Cambio tienen personeros técnicos que están permanentemente con acceso a todo el sistema de procesamiento. Es clave, Así es quienes tienen la responsabilidad de defender los votos de cada partido son sus personeros técnicos. Hay una cosa que a mí me preocupa, señor Tábara, y es que cuando se empieza, evidentemente estamos en un momento difícil porque casi un país partido, casi la diferencia es mínima, se acorta la distancia, pero la gente empieza a hablar de fraude. ¿Preocupa? Sí, claro, las tensiones se van enervando, hay también... ¿Es absolutamente subjetivo? Yo creo que sí. Nosotros no hemos percibido que haya hasta el momento alguna intencionalidad. Las misiones de observación internacional que han estado aquí también lo han mostrado y ningún partido tampoco ha dicho que aquí haya una intención de alterar los resultados. Decía por eso lo subjetivo más que nada de los seguidores de ambos líderes, ¿no? Sí, por eso es que es importante que los líderes, tanto la señora Keiko Fujimori como el señor Pedro Pablo Kuczynski, insistan en el llamado a sus militantes, a sus simpatizantes, a sus adherentes, a esperar con calma y con prudencia los resultados oficiales. Así es, esperemos. OMPE ha dicho jueves, viernes, sábado tendremos ya definido al presidente o a la presidenta para los próximos 5 años, ¿no? Es lo que ha dicho OMPE, hasta el sábado, más seguro. Tranquilidad y paciencia. Bueno, vamos analizando mientras tanto, ¿no es cierto?, el informe que ustedes tienen en el reporte, un poco sobre la configuración del Congreso de la República actual, el perfil. Empezamos, no sé si a usted le gusta el tema, pero yo quisiera empezar por la presencia de mujeres, de la cuota de género, que es 30%, por lo menos en la lista de postulantes, la presencia de mujeres en este Parlamento, quienes son reelegidos, quienes entran por primera vez, el tema de las edades también es un aspecto. Mira, el tema de la participación de mujeres en el Congreso es un tema fundamental para la democracia peruana. La democracia tiene que ser en todos los lugares una democracia inclusiva. El 50% de la población nacional y de la población electoral son mujeres, un poco más inclusive el 50%. Las leyes establecen que por lo menos 30% de los candidatos en las listas al Congreso tienen que ser mujeres u hombres también. ¿Se ha cumplido en este...? Sí, se ha cumplido. Se ha cumplido, en algunos casos ha habido más del 30% y se cumple. Pero, y sin embargo, nunca hemos llegado a tener 30% de mujeres congresistas, efectivamente aun cuando elegidas. aparezcan en las listas, pero no elegidas.
Claro. así es, ¿no? Y entonces, en esta oportunidad tenemos 8 mujeres más que las que fueron elegidas el 2011. El 2011 se eligió 28 mujeres al Congreso y ahora en el 2016 se ha elegido 36 mujeres al Congreso. De ellas, 26 son reelectas, perdón, 26 son nuevas, es decir, por primera vez van a ser congresistas. Hay 9 de reelección inmediata. O sea, que ¿no? en secuencia, ¿no? Que en secuencia son congresistas ahora y seguirán siendo. Y hay una que vuelve al Congreso después de varios años. Perfecto. Y de estas 36 mujeres, ¿no es cierto? Hace un 27,69% de todo el Parlamento versus 94 hombres, que son el 72,31%. Las mujeres seguimos pidiendo la paridad, ¿no es cierto? Exactamente. Pero estamos mejorando, estamos mejorando, pero estamos... Digamos, hace 2 periodos tuvimos también 28% de congresistas mujeres. Nosotros más bien sentimos que está como estancado y ¿no? que la cuota del 30% ya es insuficiente, ha llegado a su techo. Varios países en América Latina han avanzado a la paridad, como tú señalas, es decir, 50% de hombres, 50% de mujeres. ¿Por qué en el Perú no se ha logrado eso? Por una resistencia en el propio Congreso. Eso tiene que aprobarlo el propio Congreso. Por supuesto que un Congreso compuesto mayoritariamente por hombres... 94 versus 36. Sin duda, hay congresistas varones que están muy de acuerdo con medidas para favorecer la participación de mujeres. Perfecto. La mayoría no lo hace. Y un tema que se discutió también es la alternancia. Es decir, que en las listas se ubique hombre-mujer o mujer-hombre, mujer-hombre, mujer-hombre de manera alternada. Porque aunque el voto preferencial ayuda a escalar posiciones, en un sector importante de votantes se piensa que el que está en los últimos lugares debe ser porque es menos valioso. Pero mire lo que le pasó a Luciana León, ¿no? Sí. O sea que tampoco termina y ella claro. es una de las congresistas, por ejemplo, que consecutivamente está siendo reelecta, ¿no? Sí, así es. A eso me refería cuando decía que el voto preferencial permite que algunas escalen. Le pasó en el Congreso anterior, como que está terminando, a la congresista Marta Chávez, que estaba en los últimos lugares y ascendió. ¿Y es una de las que regresa después de un no, periodo? ella no ha postulado ahora a la reelección. Ahora, vamos a ver las más votadas, ¿no? Ya que hemos hablado con el tema de la cuota de género. Por ejemplo, Mercedes Arauz termina siendo en su partido la más votada y creo que a nivel general de mujeres la más votada, ¿no? Mercedes Arauz con 215.233 votos, seguida de Cecilia Chacón de Vettori, de Fuerza Popular con 186.000. Y aquí se repite la tienda política, porque Jenny Vilcatoma de la Cruz con 139.000. Sí, sí, claro. Recordemos que Fuerza Popular ha ganado la elección parlamentaria, ¿no? Ganó en la primera vuelta y al Parlamento tiene 73 de 130 curules corresponden a Fuerza Popular. Y tiene varias presencias en muchas regiones. Y tiene congresistas de todas las regiones. De todas las regiones. De todas las regiones. Es el único que tiene congresistas de todas las regiones. Y además, pero hay un tema que es importante, y es que siendo Lima el distrito electoral con mayor cantidad de electores, cuando uno mira quién sacó más votos, siempre será alguien de Lima. Lo importante es, esos 230.000 votos, ¿qué porcentaje representan de los 8 millones de electores de Lima? Ah, correcto. ¿No? Ahí está Porque, la pregunta. digamos, claro, ahí está la pregunta. Usted podría tener a la congresista Gloria Montenegro, elegida por Alianza para el Progreso en la Libertad, o la congresista Tania Pariona del Frente Amplio en Ayacucho, con mucho menos de 200.000 votos, pero que porcentualmente, según el padrón electoral de la Libertad o de Ayacucho, podría tal vez tener un mayor porcentaje que las congresistas que usted ha mencionado. Claro que sí, que son de Lima. ¿Y cómo es esto de la cifra repartidora y lo del voto preferencial también? Explíquenos un poquito para la hora de... Ya, bueno, sí. A ver, hay una primera valla que es el 5%. Aquellos partidos que obtienen el 5% por lo menos de votos pasan la valla y entran a computarse cuántos congresistas le tocan. Entonces, si hay que repartir 130 curules, hay que asignar
cuánto le corresponde a cada partido según los votos obtenidos. Hay una ecuación un poco difícil de explicar, matemática, sí, que hay que ir llenando varios casillos hasta encontrar lo que se llama la cifra repartidora y eso dividirlo. ¿Y este sistema ha sido un poquito complicado, pero además algo criticado? No, en realidad... El voto preferencial sí. Bueno, sí, el voto preferencial hay que discutirlo. El tema de la cifra repartidora tiene dificultades, por ejemplo, en Cajamarca. En Cajamarca ganó con cerca del 40% el partido del señor Gregorio Santos. Sin embargo, como a nivel nacional no obtuvo el 5%, no tiene congresistas. Gracias. Eso puede generar legítimamente en la población cajamarquina una sensación de, pero nosotros votamos por este partido y por estos congresistas. Y ganó además. Y ganamos largamente, ¿no? Eso podrían pensar los cajamarquinos simpatizantes del señor Santos. Y entonces decir, bueno, ¿por qué es que ahora Cajamarca va a tener congresistas que no ganaron? Bueno, esos son, digamos, las imperfecciones, si se quiere, de la norma de la valla, el 5%. Como conclusión a lo que usted señala, señor Tábara, esto nos lleva a pensar que en el Congreso hay mucho por analizar, por perfeccionar. Toda ley es perfectible, pero la tarea del tema electoral en el Congreso urge. Así que esto es primerísima. Tienen que entenderlo muy bien los nuevos congresistas, ¿no? Durante la primera vuelta se hicieron evidentes un conjunto de deficiencias de la norma electoral. Candidaturas que fueron excluidas, partidos que podían renunciar a seguir compitiendo y sin embargo mantienen la inscripción, problemas de democracia interna, de financiamiento, reportes que no se entregan a tiempo, propaganda electoral que no debía ser hecha y se hizo. No, entre la primera y segunda vuelta el tema bajó, pero creo, sí, María de Jesús, que una de las primeras tareas que tiene que hacer el Congreso el 28 de julio cuando se instale es poner en marcha la reforma política, la reforma electoral, y eso es responsabilidad del nuevo Congreso y del nuevo gobierno también, del nuevo Poder Ejecutivo. Ahora, de ganar PPK, creo que sería el primer presidente que no tiene mayoría en el Congreso, porque por lo general el partido oficialista es el que tiene mayoría en el Parlamento, ¿no? Por lo menos en los últimos años ha tenido una mayoría, digamos lo que se llamaba la primera minoría. Es decir, nadie alcanzaba a tener más del 50% de congresistas, pero sí tenía la bancada más grande. Ahora, claro, de ganar el señor Kuczynski, él tiene 18 congresistas, 20 son de Frente Amplio, que es el segundo grupo, y Fuerza Popular tiene 73. Luego, Peruanos... Alianza para el Progreso tiene 9. Acción Popular tiene 5 y Alianza Popular, APRA, PPC, pero todos son del APRA. Todos son del APRA, efectivamente. Dicho sea de paso. Ahí tiene 5, ¿no? Son 5, efectivamente. Son los 6 grupos que han obtenido representación en el Congreso. 6. Se es bancada desde 6. Desde 6. Sí, ahí hay un tema que el Congreso va a tener que Y ellos han pedido analizar este punto, ¿no? Que se puede ser bancada desde 5. Es un tema que hay que analizar. Hay que analizar. Hay que analizar, entonces, recapitulando, señor Tábara, Keiko Fujimori o Fuerza Popular tiene 73, ya lo sabemos, 73. No es una mayoría simple, sino más bien una mayoría... No, es una mayoría significativa, es casi el 60% del Congreso. Correcto. Frente Amplio, que tiene 20, ¿no es cierto? Luego viene Peruanos por el Cambio con 18, Alianza para el Progreso, que tiene 9. ¿De Lima cuántos, de Alianza por el Progreso de Lima no lo recuerdo en este instante, pero tiene algún congreso. Algunos, sí. Pero no es la mayoría, ¿no? Y bueno, Alianza Popular, el APRA, el PPC en ese momento, ¿no es cierto? Porque se deshizo luego la alianza, que todos son del APRA. Todos son del Partido Aprista. Y algunos repiten el plato, como el señor Mulder. Todos, ¿no? En realidad. Y Jorge del Castillo vuelve al Congreso. Pero no es consecutivo, ¿no? No es consecutivo, pero vuelve después de un periodo. Ese es el partido, es el único en el cual el 100% de su bancada tienen ya experiencia parlamentaria. Así es. Sobre todo Mauricio Mulder, ¿no? Sí, claro, tiene varios periodos consecutivos y al mismo tiempo, tanto en el APRA como en la bancada de Alianza Popular, como en la de Acción Popular, son las dos únicas cuyos congresistas son todos militantes del partido político. Así es, porque no invitados. No invitados, porque lo que ocurre en los otros es que el porcentaje de militantes que han sido elegidos congresistas es chiquito. Es chiquito. Incluso en Fuerza Popular. Incluso en Fuerza Popular. De 73, solo 11 están afiliados al partido Fuerza Popular. Los demás no están afiliados al partido.
Pasa lo mismo en PPK, en Frente Amplio, en Alianza para el Progreso. Digamos, ese es un dato importante. Sí. Importante porque, y señor Tábara, esto nos puede llevar a pensar que eso favorece al transfugismo muchas veces también. Podría, digamos, hay varios factores que explican el transfugismo, pero sin duda ese es un factor. Acción Popular y el APRA, Acción Popular y el APRA son militantes de mucho tiempo atrás, sus congresistas. Claro, cuando tú tienes un congresista que tiene años alrededor de ese partido o militando en ese partido, podría ser más difícil que se cambie. Si tienes una persona que simplemente llegó para integrar la lista y que logra el objetivo de llegar al Congreso, de ser congresista, su lealtad con el partido puede ser más fácilmente rota, por decirlo de alguna manera. Claro. Podría ser. Ojalá eso no debería ocurra, haber, ¿no? señor Tábara, la ley en el Congreso debería cambiarse esos aspectos que marcan, por ejemplo, el Congreso que vamos a tener, porque de ahí se dice mucho, ¿no? Luego vienen los acomodos y reacomodos. Sí. No sé, eso lo que pasa es que sí, de manera directa, pero también de manera indirecta, porque ¿qué es lo que pasa? Que los partidos políticos tienen una débil presencia a nivel nacional. Los comités provinciales, los comités departamentales son débiles, la mayoría de partidos se concentran su actividad en el Congreso y en Lima, no compiten en las elecciones regionales y municipales, y entonces cuando se encuentran ante la obligación de armar una lista de 130 candidatos al Congreso, resulta que no tienen un militante muy reconocido en Tumbes, en Pasco, en Ayacucho. Y no se sienten representados. No, entonces apelan a alguien que puede tener ahí alguna popularidad o recursos, pero que no necesariamente está identificado con el partido. Exacto. ¿No? Por eso es que nosotros planteamos de transparencia que los partidos deben estar obligados a competir también en las elecciones regionales y municipales. Porque eso los obligaría a estar siempre presentes en la política, no solamente en Lima, sino en todo el territorio nacional. Y no solamente estar presente en sus provincias con los viajes de representación. Así es, no solamente. Que es, pues, ¿cuántas veces al año? Es una semana al mes. Una semana al mes, hay que estar más atentos a qué es lo que se hace en esa semana de representación. Si llegas solamente a la capital, llegas solamente a Trujillo, o recorres las provincias también de la Sierra de la Libertad. Sin embargo, tengo la impresión que en este último tramo, en este último tiempo, se ha intensificado un poco más la obligatoriedad de estos viajes por representación. Y hay que estar muy atento, porque un congresista tiene que también mantener un récord de asistencia, ¿no es cierto?, de presentación de proyectos de ley supuestamente pues bien pensados y bien planteados, sintonizando con la gente, ¿no? En Transparencia hemos elaborado un observatorio del desempeño parlamentario. Si me invitas en otra oportunidad lo comentamos con detalle. Lamentablemente, para ir a los más votados y las ciudades. Lamentablemente la mayoría de congresistas no asiste a más del 50% de sesiones de las comisiones y del Pleno. Claro, ¿y se les descuenta? Buena pregunta. Nosotros le preguntamos al Congreso si se estaba haciendo efectivos los descuentos y la respuesta que el Congreso nos dio es que esa era una información confidencial. Sí, pero ¿cómo podría ser tan confidencial, no es cierto? No tendría por qué ser así. No tiene sustento. Bueno, existen instancias como el observatorio que hace transparencia y estar muy atento a la lupa, porque en realidad si hay congresistas que se la pasan con ausencias, algunas seguramente justificadas con asidero, otras no, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Así es. Así es. Bueno, vamos a los congresistas ahora con mayor número de votos preferenciales. Kenji Fujimori, ¿no es cierto?, de Fuerza Popular, 326.037, Lima, más residentes en el extranjero. Sí. Y luego es Mercedes Arauz, también gran beneficiada, ¿no es cierto?, del voto preferencial. Segundo lugar con 215.233. Sí, lo interesante ahí es el señor Kenji Fujimori es la segunda vez que resulta siendo el congresista con mayores votos. Y por tanto, al ser el congresista con mayor votación, va a presidir lo que se llaman las juntas preparatorias. Así es. ¿No? Es decir, los que llevan adelante la elección de la primera mesa directiva del Congreso. Esas juntas preparatorias están integradas por el congresista más votado, el congresista más joven y el congresista de mayor edad. Así es. ¿No? Y acá tenemos los nombres, dicho sea de paso. Es decir, el señor Kenji Fujimori preside la Junta Preparatoria con José Martín Palma Mendoza, de Fuerza Popular, ¿no es cierto? De Lambayeque. De Lambayeque, con 26 años. 26 años, es el congresista más joven. Hay 10 congresistas que tienen menos de 35 años de edad.
¿no? El señor Palma tiene 26, el más joven de todos. Recordemos que para ser congresista... regidora, algo? No, recordemos que para ser congresista se tiene que tener como mínimo 25 años de edad. Así es, como mínimo, como exacto. Mínimo. O sea que estamos aquí un añito más de lo Sí. mínimo que le exige la ley, por supuesto. Y va a presidir Canjilá, junta preparatoria, con el congresista Justiniano Rómulo Vapaza Ordóñez del Frente Amplio, con 73 años. 73 años. Él viene por Arequipa. Es un congresista reelecto. Él es congresista actualmente y ha sido... ¿Y por qué bancada? Reelecto por Frente Amplio. También por Frente Amplio. Por Frente Amplio, O sea, sí. él es militante posiblemente. Sí, sí. Entonces hay estos tres varones, ¿no? Yo insisto... Ahí volvemos al tema. Volvemos al tema, efectivamente. Insisto que habría que revisar la norma sobre el congresista más votado. Porque es el congresista que tiene mayor cantidad de votos. El congresista que tiene mayor cantidad de votos siempre será de Lima. Porque Lima tiene 7 millones de electores. Exacto, ¿no? y por los Pero distritos si uno electorales... mira porcentualmente eso, entonces uno dice, ok, ¿cuántos votos tuvo? 300.000. 300.000, ¿qué porcentaje representa de 7 millones? Ya. Puede haber otro congresista en... Apurímac. Digamos, Apurímac. Ya. Ok. Apurímac, ¿qué población electoral tiene? 300.000. ¿Cuántos votos tuvo él? 100.000. ¿Qué representa 100.000? Porcentualmente puede haber un congresista que tuvo más votos en su región que a nivel nacional, porque en cada distrito se computan los votos de manera diferente. Entonces yo creo que ahí hay algo en la norma que está distorsionando. Claro, porque siempre va a ser centralista. Siempre va a ser alguien de Lima. De todas maneras. Siempre va a ser alguien de Lima. Otra tarea pues para el Congreso, en el análisis de la ley. ¿Y cuánto valdría, señor Tábara, ¿no es cierto, con este análisis, estudio, para que finalmente podamos ver, ¿no es cierto?, una ley algo más mejorada, digamos, el hecho de que se escuche lo que la gente propone, lo que el elector, lo que el ciudadano deja, por ejemplo, como sugerencia? Este tema, por ejemplo, que usted acaba de mencionar, ¿no? Sí, fíjate, ¿Tiene que ser necesariamente un tema centrado de los técnicos y de los congresistas? ¿Cuánto valdría que el pueblo hable? No, pero claro, y fíjate, el pueblo habla, porque todas las encuestas revelan que el Congreso tiene un nivel de aprobación por debajo del 10%, en algunos casos del 8%. Esa es una expresión de la población que está diciendo, no estoy contento, no estoy contenta con la manera como el Congreso se está desempeñando. Este Congreso particularmente deja la valla baja, ¿no? O sea, el que viene tiene que trabajar duro en cambiar el rostro, en sintonizar. Muchísimo y muy rápido, si es que no quiere prontamente. Y además por la forma en que está compuesto, va a estar muy exigido de generar alianzas y consensos. La tentación de decir, yo soy una gran bancada y por lo tanto tomo las decisiones debe evitarse. Hay que entender que y todavía hay más aún si gana Keiko Fujimori, ¿no? Sí. Y la tentación también, la dificultad que tendría también el señor Kuczynski, si es que gana, y tiene una bancada mediana, digamos, con 18 congresistas, también exige la búsqueda de acuerdos, porque lo que debe estar por encima no es el interés de un partido político o de otro. Y la presidencia de las comisiones, ¿no? Y la presidencia de las comisiones. Lo que tiene que estar por encima es el interés de la gobernabilidad democrática y de la representación de todos los intereses de la población y sea sus por este lado, por el otro lado, el consenso, el diálogo, los puentes y sobre todo dejar de lado, ¿no?, personalismos políticos. Sí, son 6 grupos parlamentarios y somos 30 millones de peruanos. Bien, quisiera que vayamos un poquito al tema de la preparación académica, cuántos han estudiado en la universidad, cuántos hay egresados con título, cuántos han hecho posgrado, estudios superiores, ¿no? La formación académica de los congresistas, por ejemplo, habla aquí vamos a las profesiones en todo caso, Derecho, 33 congresistas. Sí, claro, en realidad hay 45 que han estudiado Derecho. No todos tienen el título de abogado, así es. Ahí venía la... Ahí está la diferencia, ¿no? Y entonces algunos tienen el bachillerato, pero han concluido la carrera de Derecho, ¿no? Esa es la gran mayoría. Sí, pero tendrían que terminar bien, pues, ¿no? Bueno, son padres de la patria. Así como, por ejemplo, en la ley universitaria se pide que el rector tenga doctorado y que el cuerpo directivo tenga todo el estudio, los congresistas también tendrían que, valga la redundancia, que tener algún título obligatorio, ¿o no? ¿Basta aquí el voto popular? No, yo creo que no es indispensable. Es deseable que quien asume un cargo tan importante tenga un nivel de formación que le permita desempeñarse ahí, pero no es
yo no diría que es lo más importante. Okay. Fíjese, hemos tenido congresistas con doctorados o con postdoctorados que pasaron por el Congreso y nadie los recuerda porque no dejaron una huella significativa. Correcto. Y hay otros que con estudios secundarios completos marcaron una actitud, porque no es solamente la formación académica lo que determina cómo se va a desempeñar un En congresista. estas elecciones estamos viendo que el aspecto de la hoja de vida, el aspecto moral también influye Ese es mucho. un tema fundamental. Influye muchísimo en la gente y lo vemos. Ese es un tema fundamental. ¿Qué pasa si tienes todos los doctorados que te pueden ofrecer las universidades en el Perú o el extranjero y al mismo tiempo tienes todas las sentencias judiciales que, que te pueda ofrecer el Código Penal? Así es, ¿No? lo dejamos ahí. Sí. Bueno, entonces estamos en principales profesiones de los congresistas electos. Decíamos que 33 en Derecho, cuando algunos no han concluido. Sí. Ingeniería 18, Administración 8, en Economía o Economistas 6, Medicina 5 y Educación 5. ¿Por qué un médico va al Congreso? Es muy importante tener la representación de diversas disciplinas. Imagínese usted quiénes podrían trabajar de mejor manera, por ejemplo, en la Comisión de Salud, quienes tienen algún vínculo con el sector salud. La medicina no es la única manera de vincularse con el sector salud. También los pacientes nos vinculamos con el sector salud, ¿no? Pero creo que es importante la pluralidad de profesiones que llegan al Congreso en esta oportunidad. Por eso nos hemos puesto a mirar de qué carreras vienen. Correcto. Porque el Congreso requiere miradas múltiples, miradas plurales, no solamente una forma de entender las cosas. También tenemos un músico en el Congreso, un tenor, también tenemos deportistas en el Congreso. Y los pueblos originarios, señor Tábara, también me interesaría que usted nos cuente en esta configuración, ¿están presentes, no están mucho, estuvieron más antes, no es cierto? Porque tenemos un montón de personas, de gente que vive casi como podríamos decir en el otro Perú, pero necesitan tener una representación en el Parlamento. Son parte del Perú, son parte del Perú, efectivamente necesitan una representación. No hay una medida legal actualmente en el Perú que les facilite. En otros países sí, en otros países se reserva una determinada cantidad de escaños para los pueblos originarios de la Amazonía, por ejemplo. No tenemos un dato exacto porque la hoja de vida que implementa el Jurado Nacional de Elecciones no pregunta si es que una persona se define a sí mismo como aymara, quechua, shipibo, aguajún o ashaninka. Estamos terminando de hacer un mapeo porque además hay mucho ahí de autoidentificación. Y en el Congreso que está saliendo, sí hemos tenido un congresista aguajún y congresistas quechuas también y aymaras. En el Congreso que está entrando, la congresista Pariona, que viene de Ayacucho, viene de una comunidad quechua en Ayacucho. Necesitamos preguntarle a cada congresista cómo se identifica. ¿Se identifica como mestizo, como afroperuano, como tener un ashaninka? parlamento de todas las sangres. Efectivamente. Tendríamos que ver eso también. El parlamento tiene que llegar a ser, es casi un ideal, muy difícil de alcanzar, pero tiene que llegar a ser una expresión de todas las sangres de nuestro país. Y la representación, porque mucha gente puede decir, yo no me siento representada, ni por este, ni por ese, ni por ese, entonces no existo. Por ende, ahí viene el descontento, la desigualdad, las brechas. Y pueden generarse que conflictos nos afectan, ¿no? que afectan, así es. Y finalmente es número de congresistas con estudios de posgrado concluidos según la organización política. Estudios de posgrado concluidos, ¿no? Fuerza Popular 36, señala. Sí, que tienen de maestrías a doctorados. Correcto. Concluidos, no necesariamente con el título de magíster o con el grado de magíster. Pero sí concluidos. Concluidos, sí. Correcto. Frente Amplio 11, Peruanos por el Cambio 9, ¿no? Alianza para el Progreso 5, bueno, Alianza Popular 3 y Acción Popular 3 también. Sí. En fin, son aspectos que marcan un poco la configuración de este Congreso que tenemos. Sí. Y el tema de las edades, que la mayoría está entre los 45 y los 60 años de edad. Esa es la edad promedio. Esa es la edad promedio. Sí, la edad promedio ha bajado un poquito, es 48 años. Era 51 en el Congreso que está terminando, ha bajado un poquito la edad promedio. Como te dije hace un momento, hay 10 congresistas que tienen menos de o hasta 35 años de edad
y también hay 10 congresistas que tienen entre 65 y 75 años de edad. Perfecto. Hemos visto toda la radiografía del Congreso de la República, que tendrá que tener una agenda bastante sesuda, pensada, el tema electoral en lo inmediato y esa relación con el Ejecutivo a cuidar mucho. Permíteme solo una cosita. Empezamos con el tema de mujer y quisiera terminar también diciéndote que aunque tenemos un mayor número de mujeres congresistas que en el Congreso saliente, todavía hay 10 departamentos donde no se ha elegido ninguna congresista mujer. Y ojo, para presidentes regionales, también para gobernadoras, perdón. Hay solo una gobernadora. Hay una gobernadora regional. ¿Qué pasa con nuestras provincias? En fin, la mujer tiene un desafío. Seguirse preparando, seguir preparándose también para, la mujer, por ejemplo, cargos participa públicos activamente en la política. Hay una serie de factores que limitan, que le hacen más difícil que a un hombre. Como la familia y el hogar, por ejemplo. ¿no? Sí, hay una serie de factores que hacen que para una mujer sea más difícil que para un hombre acceder a un cargo de elección y criar popular. hijos que no sean machistas, ¿ah? Por supuesto. Nos vamos a otro tema. Supuesto. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. Hemos hablado del perfil del Congreso de la República 2016.